Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy vamos a estar hablando de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leerla de una forma sencilla, de forma que podamos comprenderla y vivirla. Esa es nuestra meta. Espero que sea de mucha bendición para ti. Para ponerte en antecedentes, hay que entender que en el recorrido de los viajes de Pablo, él llega a Filipos, que es la zona de la provincia de Macedonia, donde el Espíritu Santo le había llevado, pero él va predicando en diferentes ciudades. Una de las ciudades, va pasando por Anfípolis, Apolonia, pero llega a Tesalónica. Y por 3 semanas, solo 3 semanas, él está predicando en esa ciudad. Se convirtió en mucha gente. Luego suceden altercados e inmediatamente los hermanos le envían de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y allí también se lía una buena gorda y envían a Pablo que fuese hacia el mar, de forma que Pablo llega hasta Atenas. En Atenas él está también predicando y al final termina en Corinto. En Corinto se le juntan el equipo que formaban Pablo, Silas y Timoteo, y Silas y Timoteo, que habían quedado en las ciudades retrasadas, confirmando, afirmando, ayudando a los hermanos en su crecimiento, en su desarrollo, ellos vienen para encontrarse con Pablo. Allí le hablan de algunas cosas que han sucedido y deciden enviar a Timoteo a Tesalónica. Cuando Timoteo vuelve, él trae un informe de lo que está pasando allí, de cómo ayudarles. Recordemos, 3 semanas en las que había estado hablando la palabra. No sé cuánto puede crecer un recién convertido en 3 semanas, pero es sorprendente. Lo que vamos a leer es sorprendente. Y tienen preguntas. Cuando uno recién convertido no lo entiende todo. Es más, hoy en día yo, después de muchos años, hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero que el Señor nos irá revelando. Así que vamos a empezar a leer nuestro primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que entender es que él pone en la cabecera de la carta a las personas que los tesalonicenses reconocen como autoridad. Ese equipo apostólico que había estado viajando, que los había estado cuidando y que había estado de alguna manera enseñándoles las escrituras, enseñándoles la palabra. Por eso los pone a la cabecera, no porque sean más importantes, sino porque eran las personas conocidas para ellos, reconocidas como autoridades. En el verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Bien, nombra tres cositas el apóstol ahí muy interesantes que nos van a ayudar a nosotros a seguir avanzando en el conocimiento de Cristo. Habla de la fe de los tesalonicenses expresada en obediencia. Te voy a decir algo, la fe siempre se expresa en obediencia. Podemos leer en Lucas 5, el 4 y 5, no lo voy a leer, pero recordarás que es la historia en la que Jesús se acerca a Pedro. Pedro había estado toda la noche pescando, no había pescado nada, y él le dice: entra mar adentro y pesca echando las redes por la derecha. Hay que entender varios detalles de esta historia. Jesús era hijo de un carpintero, no era pescador. El pescador era Pedro, el experto era Pedro, pero es Jesús que le dice cómo pescar. Pedro reconoce autoridad en Jesús, obedece a esa palabra y el resultado es que tuvo mucho fruto, hubo mucha pesca, gran cantidad de peces. Cada vez que obedecemos la palabra de Dios, hay fruto en esa obediencia. Y en este caso es amor en práctica. Todo lo que hagamos, hagámoslo en amor. Si no, no va a ser de bendición para los demás.
Y el tercer detalle que tenemos que tener presente es la constancia en esperar a Cristo. No dejan de estar expectantes a la venida de Cristo. Y eso los hace, pues, ser productivos, porque no era una espera de estar quietos, era una espera en fe, en obediencia y en amor. Sigamos avanzando un poquito. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección, por nuestro Evangelio. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recordemos que cuando Pablo pasa por Tesalónica, se convierte mucha gente, pero a las 3 semanas tiene que salir de allí porque su vida corría peligro. El detalle es que estos hermanos hicieron una elección como la que hemos hecho nosotros o como la que has podido hacer tú también. Una elección en certeza, basada en fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se cree. Ellos estaban plenamente convencidos. ¿Y sabes por qué? No porque los argumentos de Pablo pudiesen ser mejor que las filosofías que venían escuchando tiempo atrás en esa sociedad, sino porque era un evangelio de poder. Ellos habían visto el poder de Dios y que no solamente eran palabras, sino era algo efectivo, era vida. Y eso les llevó a elegir en medio de tribulación, pero permanecer fieles en esa elección, imitando a la vida de Pablo, imitando la vida de Silas, imitando la vida de Timoteo, imitando la vida de los que les estaban enseñando cómo vivir. No era teoría, era vida puesta en práctica. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia era la provincia alrededor de la que estaban los tesalonicenses y Acaya era una provincia cercana. Sus actos de obediencia, de fe en acción, hicieron de ellos mismos un modelo como Pablo, Silas y Timoteo habían sido modelo para ellos, de forma que habían trascendido a toda la provincia. A otros discípulos les había servido de inspiración la vida de estos hermanos, aunque fuesen nuevos. Así que no te tengas por nuevo, aunque seas muy, muy reciente, no pienses que tu vida no es efectiva. Otros se pueden estar fijando en ti. De hecho, otros se estarán fijando en cómo vives tú. Sigamos leyendo el 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nadie les obligó, ellos hicieron una elección, pero no solo una elección en recibir a Cristo, sino en divulgar la palabra. Porque ellos tenían algo que era importante, algo que les estaba cambiando la vida y querían que todas las personas que había alrededor de ellos fuesen bendecidas por la misma palabra. Y a pesar de su poco conocimiento de las Escrituras, ellos lo hicieron de una manera muy simple. De la misma manera lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. Y es contar su testimonio, cómo ellos de los ídolos vinieron a Dios. Tú puedes contar cómo desde la vida que llevabas has venido a Dios. Y eso va a servir para que otros también crean. Anímate, hazlo, pruébalo. Quizás no, seguro que va a servir a otros de mucha bendición. De modo que el propio equipo apostólico ya no tenía necesidad de ir predicando por esas ciudades. Ya lo hacían ellos. Ellos habían hablado un evangelio vivo, real, poderoso, que transforma a las personas. Hazlo tú también. Yo no sé si
te ha servido, te ha animado, te ha ayudado en algo todo lo que hemos leído. Es el inicio de esta carta. Pero si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda o quieres enviarnos algún comentario, será bien recibido. Trataremos de ayudarte con las cuestiones que no entiendas y trataremos de alguna manera de asimilar los comentarios que nos hagas para ir mejorando. En la próxima ocasión seguiremos leyendo la Biblia de forma sencilla para poder comprenderla y vivirla. Adiós.